Es para mí un placer y verdaderamente un honor estar abriendo con esta presentación este esfuerzo que hemos hecho como comité del desarrollo de este borrador de estrategia nacional, que se basa en varias cosas que están pasando en el mundo y en nuestro país. Me tocó la fortuna de liderar el equipo que realizó el Estado del Arte Nacional e Internacional en huella de carbono en el sector construcción, una serie de documentos, son 4, que están disponibles en la página, deberían estar ya disponibles en la página web del instituto, y si no pueden encontrar en la página web de ECOED, de los cuales les recomiendo el resumen para tomadores de decisiones, un documento cortito y que tiene el destilado, le decimos nosotros, lo que sacamos de este estudio. Junto con, dentro del equipo estaba Bárbara Rodríguez, por supuesto, que ahora está en el Ministerio de Energía, y mi colega Danilo Granato por el lado del análisis de datos. Partamos por una cifra que ya decía Edwin, de cuánto aporta el sector construcción a la huella de carbono. Aquí hay un desglosado de los distintos contribuyentes a la huella de carbono global, eso sí, esto no es de Chile. Y quisiera que se fijaran en lo rojo. Tenemos el sector de acero y hierro, que tiene el 7.2% de la contribución global de los gases de efecto invernadero en el planeta. Tenemos el uso de energía en edificios, que es el 17.5%, y tenemos la producción de cemento, que es el 3%. Esto suma aproximadamente un 28%. Solo estas cosas suman un 28% de los gases de efecto invernadero que se emiten anualmente en el mundo. Ahí no estamos considerando los materiales aislantes y tantas otras cosas que van dentro de una edificación, pero es para que ustedes se hagan una idea del peso que tiene esta industria para lograr el sueño de la carbono neutralidad. El sueño, más que sueño, una obligación. Si queremos tener un clima estable, si queremos evitar el desastre ambiental que el cambio climático podría causar. La huella de carbono es la cuantificación del impacto al cambio climático. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos gases que se emiten en la atmósfera. Cada uno de estos gases de efecto invernadero tiene una contribución distinta al cambio climático. Hay algunos que calientan más la atmósfera y hay otros que la calientan menos, para decirlo de una forma sencilla. Y la huella de carbono es como una suma global de cuánto estos gases están calentando el planeta. Un pequeño resumen para que todos los que estamos en esta reunión conozcamos mejor el concepto de huella de carbono, que es central para esta discusión y va a ser central para que ustedes participen en la consulta pública y dejen sus comentarios, los mejores comentarios posibles. La huella, ¿qué es esto del cambio climático? Todas nuestras actividades emiten unos gases que se llaman gases de efecto invernadero. Seguramente en el colegio nos contaron gases de efecto invernadero, ahora los niños lo conocen como cambio climático. Ha tenido varios nombres, pero todos significan lo mismo. Este efecto de calentamiento del planeta. Entonces, todas nuestras actividades liberan estos gases, que son gases, están en la atmósfera, ahí viven, y que acumulan calor, hacen que se acumule calor en el sistema planetario. En un clima estable, lo que pasa es que hay otros actores dentro de este planeta que sacan esos gases de la atmósfera. En este caso los bosques, el océano, en general las cosas verdes. Las cosas que crecen y que son verdes sacan estos gases de efecto invernadero de la atmósfera. Y todo funcionaría bien si es que las emisiones que tenemos, estas rayas rojas, fueran más o menos parecidas a la línea punteada verde. O sea, si emitiéramos lo mismo que estamos fijando. Sin embargo, el problema que tenemos actualmente es que nuestras emisiones son mucho más que las fijaciones. O sea, nuestros aportes a la atmósfera en términos de gases de efecto invernadero son mucho mayores que nuestros retiros. Y este desbalance es lo que está causando el cambio climático. Lo que tenemos que lograr, y la carbono neutralidad, esta meta que tenemos como planeta y como país al 2050, es llegar a un balance. Eso es la carbono neutralidad. No se trata de no emitir, se trata de que lo que emitimos, el daño que estamos haciendo, sea igual a al beneficio que estamos consiguiendo. Y ese beneficio lo vamos a lograr de dos formas. Una es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos mandando a la atmósfera, y por eso que el trabajo con la industria de la construcción es
tan importante para hacer que esta industria se vuelva más eficiente desde el punto de vista de la energía, más eficiente desde el punto de vista de los materiales y de los procesos que tiene, de forma que no emita tantos gases. Pero por el otro lado tenemos que trabajar el tema de cómo sacamos más de estos gases de la atmósfera, y ahí vienen todas las actividades de reforestación, recuperación de bosque nativo, etc. Sí, ese es el desafío que tenemos por delante, un desafío grande. Como decían en la apertura, tenemos que transparentar la huella de carbono completa de la construcción en todo el ciclo de vida de las edificaciones. La edificación no comienza cuando se pone la primera piedra, ¿verdad? Cuando llega la maquinaria al sitio, sino que empieza mucho antes. Empieza en la extracción de áridos, empieza en la extracción de materias primas para producir los materiales que se usan luego en la construcción, en el transporte, para producir la maquinaria que se usa en la construcción. Y luego esta edificación se va a operar. Yo voy a necesitar energía, voy a necesitar también mantenciones, reparaciones, voy a tener remodelación de las edificaciones, que eso también aporta, porque también requiere materiales, también requiere energía. Y finalmente voy a tener el fin de vida de esta edificación, donde voy a tener una demolición, el transporte, tratamiento, disposición final, y ahí ya tenemos como país una fuerte movimiento para el tema de los residuos de la construcción. Pero esos residuos están aquí al final. Tenemos que ocuparnos de todo el ciclo de vida de la construcción si efectivamente queremos lograr la carbono neutralidad a nivel país. Todo lo que está en verde en esta diapositiva se llama carbono incorporado. Y este carbono incorporado es algo que de verdad no estamos midiendo en este minuto. Lo que sí estamos midiendo es el carbono operacional, es el uso de energía. Son las calificaciones energéticas de distintos tipos de edificios que tenemos en el país. Y ahí tenemos muy buen avance, y lo que nos falta es el carbono incorporado. ¿Por qué es importante medir el carbono incorporado? Porque dependiendo de las características de la edificación y de su tiempo de vida, va a ser entre el 40 y el 60% de la huella de carbono. Entonces ahí hay muchas oportunidades de evitar, de reducir la huella de carbono, de pensar las cosas distinto para que estas edificaciones tengan menor huella de carbono y ojalá sean carbono neutrales. Entonces, este es el ciclo de vida de la construcción, y esto es lo que esta estrategia nacional está apuntando a trabajar. ¿Cómo abarcamos ese desafío? Con 3 grandes herramientas. La primera son calculadoras, porque, conseguir todos estos datos, ¿verdad? Calcular la huella de carbono de todo este ciclo de vida bastante complejo con muchos actores es difícil, y necesitamos y deberíamos usar la tecnología a nuestro favor. Ahí es donde entran las calculadoras para ayudarnos con el cálculo. Tenemos el tema de recolección de datos. ¿Qué metodología? ¿Cómo vamos a recoger la información para que las huellas de carbono nos queden más o menos comparables? O sea, este edificio tiene más huella de carbono que este departamento tiene más huella de carbono que ¿cuál es la huella de carbono de las edificaciones de una misma empresa en el tiempo? Podemos hacer toda suerte de comparaciones siempre y cuando el cálculo sea comparable. Y finalmente necesitamos sistemas de medición, reporte y verificación, porque la vida de un edificio es larguísima, es enorme y tiene muchos actores involucrados, no solamente los que directamente se relacionan con la edificación, sino que otros, como por ejemplo el gobierno, que necesita estos datos de huella de carbono para poder medir su progreso hacia el compromiso de carbono neutralidad que ha realizado a nivel internacional. Partamos primero entonces por las calculadoras. Encontramos dentro de la revisión de la literatura 2 grandes tipos de calculadoras. Hay unas calculadoras que están más enfocadas en ayudar al diseño. O sea, cuando el arquitecto, ¿verdad?, está pensando la edificación, hay calculadoras que le ayudan a entender qué cosas hacen que esa edificación tenga más o menos huella de carbono. Hay otro tipo de calculadoras que ya se usan como para certificar el desempeño real de una edificación, y esas se usan datos más bien de la instalación real. O sea, cuántos metros cúbicos de concreto usé, de verdad. Entonces son de distinta naturaleza. Aquí en Chile estamos acostumbrados a estas precertificaciones y certificaciones que tienen justamente esta misma lógica. La precertificación está relacionada más bien al diseño, y la certificación está relacionada a qué pasó en la obra. Así que esto no debería ser nuevo. En el tipo de resultados, las que tienen, para las que apoyan el diseño son más bien direccionales. Es como, mira, por aquí va la cosa.
pero la incertidumbre de esos resultados que entrega una calculadora que guía el diseño sostenible es bastante alta porque hay una brecha. Hay una brecha entre lo que yo diseño y lo que efectivamente pasa en obra. Por lo tanto, ese tipo de calculadoras me ayuda a diseñar, pero no me ayuda a certificar. En el caso de la de certificación, la incertidumbre por supuesto que es menor porque estoy usando los datos reales, lo que efectivamente pasaron, y ahí yo tengo una mejor idea de cuál fue la huella de carbono de esa edificación. Fuentes de datos para una calculadora que guía el diseño son modelos BIM, por ejemplo. Las estimaciones de materiales. Por el otro lado, para la certificación, yo tengo otro tipo de datos. Tengo los datos de consumo real en la construcción o del consumo en la operación. Y por supuesto tengo fuentes adicionales de datos, como en el caso de las que guían el diseño, tengo bases de datos genéricas de otros materiales de construcción, de otros lugares. Y en el caso de las que certifican el desempeño real, ya necesito datos que son más precisos, que tienen que ver con el país, con la región donde yo hice esta edificación y la tecnología que usé este tipo de máquinas, usé otro. Usé estos elementos constructivos. Y aquí tienen algunos ejemplos de estos dos tipos de calculadoras. ¿Cuál sería el desafío para Chile, para nosotros, de calcular la huella de carbono? Es ojalá que tengamos las dos, ¿verdad? Que integremos las dos calculadoras en una, de forma que tengamos la precertificación y la certificación, esta lógica integrada, y que no tengamos que aprender tantas herramientas nuevas. Para tener una calculadora necesitamos datos. Desafío número 1. Y estos datos tienen que estar en una base de datos que sea nacional, ojalá que todos tengamos acceso, y tenemos que recolectarlos y tenemos que curarlos. O sea, hay que hacer una mantención de esta base de datos de forma que sea usable. Necesitamos integrar más tecnología durante el diseño de la edificación. Hasta el momento la tecnología BIM viene entrando, pero en la industria las cosas ocurren, cada empresa tiene su propia forma de hacer las cosas. Necesitamos estandarizar la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que plasmamos las edificaciones en términos de datos, de forma que todos podamos conectarnos a la misma herramienta. Necesitamos generar capacidad también. Entrenar a los arquitectos, constructores, ingenieros civiles, todos los que están relacionados con la construcción, no solo en el uso de BIM, sino que también en conocimientos de huella de carbono, para que ellos puedan usar los resultados de una huella de carbono para rediseñar o diseñar mejor las edificaciones. Entonces, el uso de estos resultados es una competencia que requiere entrenamiento y que ciertamente va a ser interesante. Ya vemos que en el mercado laboral las personas están buscando trabajos que le den sentido a su vida. Entonces, tener esta oportunidad de aprender estas cosas y aplicarlas dentro de una industria de la industria de la construcción puede que sea también una forma de retener valor. Y finalmente, mejorar la gobernanza, porque necesitamos darle sostenibilidad financiera e institucional a la calculadora nacional. O sea, esto no se puede quedar en un proyecto que después de 4 años deje de funcionar. Esto tiene que ser una calculadora que siga funcionando indefinidamente. En cuanto a los estándares de recolección de datos, que son las metodologías que tenemos que usar para que todos recojamos los datos de la misma forma, para productos de la construcción tenemos ISOs, la ISO 14067 y la 21930, que se refieren a productos o a materiales de construcción. Ambas están adoptadas en Chile y ahí la brecha que nos queda como país es adoptar la versión nueva de la 21930 y empezar a usarla. O sea, insertarla en el mercado y que todos usemos el mismo estándar. Para el cálculo de huella de carbono de edificios hay otras ISOs, la 21931 y la norma europea 15978, que es para análisis de desempeño de edificios. No están adoptadas en Chile todavía. Y sería, bueno, ya que Chile tiene tradición de adoptar normas ISO, podríamos adoptar la norma 21931, que de hecho tiene una nueva versión que está en desarrollo actualmente. Entonces, es una buena oportunidad de ya agarrar un estándar nuevo. Y para nivel de país, disculpen que se me quedó el country ahí pegado, para nivel de país, bueno, el país usa la metodología del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, eso está funcionando. Sin embargo, el sector de construcción queda adentro del sector de manufacturas, por lo tanto no tenemos cómo desagregar esos datos. Tenemos que usar metodologías que consideren todo el ciclo de vida de la construcción, como son estas que están en la tabla, y tener consistencia en la unidad de análisis, que todos estemos midiendo cosas iguales.
que todos estemos usando el mismo enfoque. Y de esa forma los datos van a ser comparables y de esa forma también los vamos a poder sumar y sacar la huella de carbono del sector construcción completo. Necesitamos, por último, el tercer elemento son los sistemas de medición, reporte y verificación. Y para reportar la huella de carbono necesitamos un sistema de aseguramiento de la calidad. Partimos con la calculadora que mide la huella de carbono. Esta calculadora seguramente nos permitirá sacar un reporte automático de huella de carbono de una edificación que tendrá que pasar por un paso de verificación para asegurarnos de que esa huella de carbono está bien calculada y que los datos fueron todos los datos que eran necesarios para calcularla, como se hace actualmente en otros sistemas de huella de carbono que tenemos en el país. Las constructoras y los proveedores de materiales proveerán los datos para la calculadora. Los arquitectos podrán usar esta calculadora para mejorar el diseño de las obras, ¿verdad? Y luego de la verificación, el gobierno podría usar entonces los datos agregados, no por empresas, sino que agregados para reportar la huella de carbono nacional a organizaciones internacionales y mejorar el estándar de sus compromisos internacionales. Algunos desafíos para armar este sistema que existe en otros países, como esto no es nada de la NASA, esto ya funciona en otros países, y lo podrán ver en la serie de informes que les he recomendado al principio y que son la base de esta presentación. Algunos desafíos para poder instalarlo en Chile, primero es la tecnología, necesitamos instrumentos para recolectar datos. O sea, ojalá automaticemos esto lo más posible de forma que se nos haga fácil. Y necesitamos también herramientas de verificación. Usemos la tecnología para facilitar la verificación de las huellas de carbono que estamos produciendo. En el caso del reporte necesitamos estandarizar y reportar en la misma unidad funcional. Y me encantaría explicarles hoy día lo que es la unidad funcional, pero no me alcanza el tiempo, así que yo creo que podemos dejarlo para otra oportunidad. Pero es tener este enfoque similar para poder comparar las distintas huellas de carbono. En el caso de las capacidades tenemos que generar capacidad en el país para verificar. No tenemos suficientes verificadores en el país para poder atender a toda la demanda que esta estrategia nacional va a causar. Por lo tanto, necesitamos más verificadores y necesitamos también más analistas de datos, gente que nos ayude a mantener la calidad de la información en todo este sistema de medición, reporte y verificación. Y finalmente, tenemos que entrar también con el tema de regulación, generando incentivos y o sanciones para la adopción de lo que se establezca en la estrategia y de todas estas medidas que van a surgir para lograr y para ayudar a que la industria de la construcción no sea más ya una manchita oscura dentro de nuestra huella de carbono, sino que sea un contribuyente de buenas edificaciones, de buena calidad, que nos permita adaptarnos mejor al cambio climático como sociedad y de forma que podamos avanzar todos juntos. Sabemos que la regulación es una excelente herramienta para eso. En resumen, las calculadoras, no hay calculadoras universales, hay calculadoras como de estos dos grandes tipos, pero necesitamos generar al menos dos calculadoras, si no es una sola unificada, para nuestro país, que no tenemos actualmente. Y necesitamos más datos nacionales. Tenemos poquita información a nivel nacional con respecto a la huella de carbono en nuestros materiales de construcción y edificaciones. Para recolectar los datos, adoptemos los estándares que ya existen. No necesitamos reinventar la rueda. Esto ya se hizo, ya lo pensó mucha gente durante muchos años. Aprovechemos lo que hay. Miren que el tiempo es corto para enfrentar el cambio climático. Tenemos que hacer los cambios y tenemos que hacerlos ya. Así que no nos demoremos en eso. Y finalmente, para los sistemas de medición, reporte y verificación, es el desarrollo de incentivos a la adopción y, por supuesto, cuidar de que este sistema de medición, reporte y verificación y cada una de sus partes esté protegido tanto de forma financiera como de gobernanza para lograr que su implementación sea continuada en el tiempo. Con eso, entonces, me gustaría devolverle la palabra a Rodrigo y continuar con el fuerte de este evento, que es el lanzamiento. Muchas gracias, Pía. Como siempre, súper clara tu presentación. Comentar solamente que, como dijo Pía al principio, este estudio fue uno de los primeros que desarrolló esta mesa, se encargó a ECOE, y bueno, nosotros tenemos actualmente los productos de este estudio disponibles para descarga tanto en la página del Instituto de la Construcción. Si ustedes buscan arriba en los comités, van a encontrar un pequeño sitio dedicado a este comité de huella de carbono. Nosotros estamos en proceso de actualización de nuestra página, una página mucho más moderna, en la que esperamos tener un repositorio más extenso. Sin embargo, en la página, si ustedes googlean Construcción Sustentable MIMBU, ahí también van a encontrar
mucha más información respecto a este tema. También están ahí los informes que realizó la consultora ECOED. Particularmente hay un producto que está dedicado a medición, otro a reporte, verificación y a calculadoras, y un resumen para tomadores de decisiones, que están tan geniales, así que también los invito a consultarlos. Muchas gracias, Pía,